Cuando te das la oportunidad de leer a visionarios, a gente que ha sabido no solamente hacer empresas, sino trascender a nivel mundial, tú te quedas realmente sorprendido, sorprendida, y te genera y te apertura muchos horizontes para poder decir, entre otras cosas, ¿por qué en Perú no tenemos gente así? Ahora, hay de alguna forma algunas personas que han sabido prosperar, salir adelante, llevar un negocio a flote, empresarialmente hablando, trascender, pero son muy pocas, contadísimas las empresas. Y no se trata de ponernos del lado de, ay, sí, que el empresariado es malo, no. Yo estoy hablando de la gente que realmente tiene visión. El verdadero empresario, no el mercantilista, es ante la adversidad igual sigue adelante. Entonces, me ha tocado terminar de leer al señor Jeff Bezos en cuanto a su libro y reflexiones, que básicamente, bueno, es el autor Walter Isaacson. Este autor los recomiendo muchísimo. Les había mencionado hace varios videos atrás, el año pasado, sobre la vida de Elon Musk, que también lo escribe Isaacson. A diferencia de Elon Musk, que Elon Musk de alguna forma fue entrevistado por este autor, pasó unos días con este autor. En este caso aquí Walter Isaacson ha recogido varias reflexiones, entrevistas y las publicaciones que por año ha hecho un seguimiento desde la creación de Amazon, que es su empresa importante, la más conocida, pero cómo ha sabido año tras año plasmarse y seguir creciendo, y ahora lo que es realmente es un conglomerado, es un ecosistema de empresas que se complementan unas a otras. ¿Quién es Jeff Bezos, que por cierto ha estado hace pocas semanas en el país? Vino a probar la gastronomía peruana, entre otras actividades. Espero que los empresarios de repente se hayan reunido por ahí, porque tiene muchas empresas que podrían hacer alianzas con el Perú y podrían hacerse muchas cosas en beneficio de la población. Y obviamente el empresariado, que duda cabe. Él siempre ha tenido una curiosidad insaciable, siempre lo transmite, lo dice en sus diferentes aportes que da. Desde muy chico, él siempre dice, yo venía de una familia feliz, no he tenido los problemas como muchos otros colegas que han sabido incluso romper ese hielo de los problemas complicados que han tenido desde casa. Dice, yo no, he tenido mis padres en mis padres unidos, siempre me han apoyado, inclusive cuando tuve este sueño loco que le ha destacado en los números, leía muchísimo, le gustaba siempre, por ejemplo, qué importante, hablamos justo en un libro anterior sobre las diferentes generaciones. Él rescata y valora mucho lo que su abuelo le enseñó. Dice que de los 4 hasta los 12, 14 años pasó con su abuelo en su hacienda que tenía, pero el hombre decía, lo calificaba a su abuelo de una persona autosuficiente, le enseñó todo, desde cómo pones el agua al ganado, cómo siembras la tierra, se rompió una pieza, cómo lo fabricas, cómo fabricas alguna maquinaria en particular para el regadío, en fin, todas las actividades que se realizan en una hacienda. Entonces, aprendió mucho de su abuelo, hasta cuando tenía accidentes, porque es cierto, había, cómo él tenía el abuelo, cómo lo afrontaba y cómo le explicaba y le enseñaba con su ejemplo a afrontar ciertas adversidades que podían suscitarse. Inicialmente estaba optando por estudiar física teórica, pero se dio cuenta en la universidad prontamente, demorando, y eso que sé yo, me consideraba una persona inteligente, pero me demoraba tanto en un ejercicio que me trabé 4 horas, hasta que llamé a un amigo y me dijo, a ver, ¿cómo se hace? A ver, y el hombre lo hizo, pero al ojo, sale tanto. Y él dijo, no, acá tengo que analizar si es que realmente esta manera es para mí o no. Al final terminó estudiando ingeniería y ciencias informáticas. Un punto también muy analítico, Jeff Bezos decía, a ver, yo para ser un físico teórico y querer aportar algo al mundo, tendría que estar entre los 50 mejores. Entonces, ni hablar, pues si no puedo hacer un ejercicio acá porque me estoy trabando, ¿qué voy a poder hacer lo otro? Pues entonces ni hablar. Decidió ser pragmático y optar por esta otra especialidad, lo cual le fue muy bien, por cierto. Él creó su empresa Amazon, él para esto terminó en la universidad y se fue a trabajar a una empresa financiera ya remunerado, estaba como un trabajo estable, con buen sueldo, pero tenía siempre esa idea de querer hacer algo por él. Entonces, le gustaba, como le decía, leer y quería vender libros. Decía, y había hecho un análisis de cuántos libros hay en el mercado, cuántos llegan los clientes, porque él siempre decía, yo me baso siempre en el cliente. No solamente me baso en el tema de la competencia, sino en estar
pasos más adelante de todos. Entonces la competencia al final no me puedo, yo lo llevo lejos, por decirlo así, siempre he tenido esa mentalidad. Entonces decidí optar por renunciar, le dijeron, piénsalo mucho, mira que estás medio loco, mejor no te vayas del trabajo seguro. Al final lo pensó, igual renunció. A sus padres les pidió un apoyo económico, los cuales su mamá dijo, mi mamá me apoyó porque era su hijo y se acabó, ¿no? Mi papá había trabajado en un rubro similar a las computadoras de antes, pues como era un cuarto entero una computadora y todo, pero no entendía mucho lo que quería hacer, pero igual me prestó el dinero. Entonces, pero yo, gracias a Dios, el negocio, dentro de los fracasos, porque tuve muchos fracasos, y ahora en el conglomerado que tiene, pues sus papás son accionistas prácticamente el 16% de la totalidad de empresas, ¿no? Entonces se dedican a hacer filantropía, apoyar como a él en caso de chicos destacados, pero con pocos recursos. En fin, entonces también en el transcurso de su vida empresarial ha comprado Washington Post, lo cual le generó un problema con Donald Trump. Y para esto, Jeff Bezos en nuestro pensamiento, ideología acá peruano, un poquito es como considerado progre. Hay que decirlo también, tiene unas ideas un poquito que llaman la atención. Pero acá nos vamos a basar netamente en lo que son el destacamiento empresarial que ha tenido y tiene en sus negocios y la visión que tiene de innovación. Recordaba mucho que cuando empezó en el rubro, quería que publiquen un artículo que había escrito sobre el tema tecnológico, pero como el hombre estaba empezando, como que al periodista que le dijo, públicalo por favor, hablaos, le dijo, no hay forma. Y al final compró el medio donde el periodista trabajaba, que es el Washington Post. Así que, en fin, son los contras, según él dice, de que no interviene para nada en la línea del periódico. Él es el creador de las APIs. ¿Qué son las APIs? La gente no está mucho en tecnología. Son las comunicaciones entre software que permiten de alguna manera interactuar las diferentes áreas de la empresa, desde la fabricación, el almacenamiento, la data, la logística que tiene que ver la distribución, el punto de venta, una serie de lineamientos integrados mediante sistemas que se enriquecen entre sí para todo el negocio. Esa es su principal fuente de ingresos. Él no cree mucho en la investigación del mercado. Yo de alguna forma veo lo que necesita el cliente y voy avanzando más allá de eso, para no solamente satisfacerlo, sino llegar un poco más lejos todavía que eso. Él dice, yo necesito gente misionera y no un mercenario, aunque dice, de alguna forma el misionero gana más porque el mercenario busca hacer negocio para ahorita y no importa si te perjudica o no, lo que se podemos llamar el mercantilista. No me interesa el resto, solamente cada negocio, y si me tengo una apariencia de que supuestamente soy empresario, normal, todo el mundo me va a creer ese cuento. En cambio, el misionero es el que da más allá, crea algo más allá que beneficia no solamente tu bolsillo, sino a todos. Y de alguna forma, si los tienen las empresas que de alguna manera ha sabido llegar a distintos públicos. Tiene pues un centro de distribución en todo el mundo, un ecosistema de comercio electrónico, desde lo que son marketplace, tiene vendedores externos, sus principales negocios son la computación en la nube, el almacenamiento, base de datos con IA, que de alguna forma sus clientes son los gobiernos, grandes empresas, o sea, el tema de las APIs, de la computación en general, la comunicación a nivel de ese medio, es lo que representa prácticamente más del 60% de tu negocio completo, de todo su conglomerado. Tiene el asunto también de publicidad digital. Él mismo hace a veces las fotos de los productos, millones que vende, también les compra a los pequeños y micros y medianos empresarios y se encarga de alguna forma de distribuirlo una vez comprado los productos. Tiene el asunto también de Amazon Prime y Music, que son los audiolibros, los podcasts. Tiene también las tiendas físicas orgánicas, que por cierto ahí hay una observación que él decía, ¿no? Al comienzo como que no quería mucho invertir en tiendas físicas porque había hecho un cálculo de cuánto representaba en cuanto a gastos del negocio propiamente dicho, los costos fijos, o sea, el agua, la luz, el internet, todo, y al final tiene algunas, pero son más que todo los catalogados como orgánicas. Entonces, más que todo su fuerte son sus cadenas de distribución, que sí tiene pues sus almacenes grandísimos con la última tecnología en diferentes partes del mundo. Él ha trabajado con autores, hay muchos ejemplos de casos de cómo los autores, que en muchos países como este, por ejemplo, no precisamente puedes vivir de la escritura. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una negociación y de alguna forma algunos agradecen que han podido mejorar su calidad de vida solamente dedicándose a escribir. El asunto también es lo que pone énfasis en la experiencia, la excelencia, la exigencia. Si aquí en Perú
hubiera tanto tema de digitalización y elimináramos tanta burocracia, lo cual conlleva la corrupción, realmente podríamos hacer muchísimas cosas. Como hay que desarrollar más Jeff Bezos, más patentes, y también se refiere eso al país. Él dice, Estados Unidos, estamos en una tierra donde se apoya mucho al emprendimiento, a la patente, porque son sus grandes empresarios, que podrán tener observaciones distintas por temas ideológicos, políticos, que son otra cosa que ya no me voy a referir, pero sí de alguna manera han representado su crecimiento como país. Y eso que es mucha competencia, por supuesto que sí, pero por ejemplo también tiene el tema de satélites, que se dedica a trabajar con diferentes países del mundo y quiere llegar de alguna forma el Internet al mundial. Pero tenemos acá, por ejemplo, el tema de la luz. Hay muchas cosas por hacer por lo básico. Sus diferentes películas han sido inclusive premiadas internacionalmente, sus diferentes producciones que tiene. Compite pues con Disney, con Netflix. Inclusive él decía, yo mucho admiro al creador de Disney, porque como ustedes sabrán, la historia de la creación de Disney pues no fue sencilla, al que dibujaba a Mickey Mouse no fue entendido en su época al comienzo, y como que lo clasificaron de que prácticamente era un hombre sin talento, y miren lo que es ahora Disney con todos sus problemas actuales, pero lo que ha llegado y es hasta ahora. Los altos niveles de exigencia, las becas que también da a personas con escasos recursos pero que tienen talentos y los forma, por ejemplo, el tema ahí viene un poquito de la inclusión, que está bien, dice pues no hay gente de raza negra en temas informáticos, entonces ¿por qué no formarlos para que tengan también acceso y se puedan desenvolver en estas habilidades técnicas? Él refiere mucho, y acá un poco a los papás, que a veces nos pasa esto ahora con los hijos, dice su propia esposa, que bueno, ahora es su ex esposa, en fin, esa es su vida personal, decía, y siempre la menciona, ¿no? Ella siempre decía, y yo un poco comparto un poco con lo de mi abuelo, porque va en hilación, decía él, prefiero un hijo que tenga 9 dedos que 10 dedos sin hacer absolutamente nada. Inclusive reconoce en ella que cuando empezaron, que fue en un garaje, porque hace mucho significa él con los emprendedores, porque él empezó en un garaje, renunció a su trabajo, incluso la esposa lo apoyó económicamente, lo ayudó a envolver sus libros, a vender los libros, incluso él decía, ¿no? Una vivencia, yo estaba viendo los libros ya en un suelo de cemento duro y me dolía mis rodillas, y estaba tan metido en envolviendo en las cajas que dijo, necesitamos acá rodilleras. Y un ayudante le dijo, lo que necesitamos son mesas grandes para poder envolver. Dijo, verdad, estaba tan nublado, o sea, por eso dice, yo confío mucho en el talento, porque a veces uno precisamente no es dueño de todo. Y yo fundé Amazon en Seattle porque estaba cerca a Microsoft, y en Microsoft hay cualquier cantidad de ingenieros, entonces de alguna forma me podrían haber y me han ayudado para hacer el negocio que hoy tengo, pero siempre basado en la innovación, en la exigencia, en pensar siempre más allá. Inclusive él está invirtiendo fuertemente en investigaciones para ir a Marte, porque él dice también, ahí viene un poco el tema de lo progresismo, que se puede llamar, que somos bastantes en el planeta Tierra y que llegado a unos años más no va a haber capacidad para todos, entonces están invirtiendo fuertemente en esos fines. En fin, esto es un extracto chiquitito de lo que es este libro. Por favor, los que estudian negocios, los que están teniendo un negocio, quieren emprender, cultura general para que podamos pensar como país, crecer. ¿Por qué no tenemos más gente así? De alguna manera los jóvenes que ahora pues tienen más acceso al internet porque son nativos digitales, conjuntamente con generaciones anteriores podemos hacer muchas cosas, pero sobre todo con la educación, la capacitación, la lectura, siempre mantenerse curioso, no conformarse en lo que uno tiene, sino en ir más allá y cómo puedes mejorar inclusive lo que ya tienes, porque él decía, su parte de su política de empresa es, lo que tenemos ya lo dominamos bien, ya, ¿cómo hacemos para hacerlo más rápido, más eficiente, con menos costo? La cantidad de robots que tiene también, que es otro negocio, ya con la cantidad de robots, que muchos dicen, ay, que vas a matar robots, bueno, pues como la maquinaria, como el tema industrial, o sea, si hay máquinas que pueden hacer cosas que antes el hombre lo hacía manualmente, ¿por qué no? Pero requerimos estar preparados para enfrentar y afrontar las nuevas realidades y tener que pensar, porque así como hay nuevas realidades y otras ocupaciones, cargos, puestos, habilidades, cosas operativas dejan de lado, también hay otras necesidades de otras que se requieren en función a las nuevas necesidades que se generan. Así que seguimos conversando. Gracias.